Está en línea Omar Plaini. Cuando charlamos con Luis Paz sobre estos desafíos que tenía el gobierno y algunas que otras cosas que están pasando, medio inmediatamente se nos vino a la cabeza Omar, por sus varias dimensiones. Ustedes saben, secretario general del gremio de canillitas, integra el Frente Sindical para el Modelo Nacional y además es senador en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. ¿Cómo anda Omar? Pablo Caruso, Luis Pagíniger, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Un saludo a usted, a todo el equipo y felicitaciones por el programa hermoso que hace los lunes en la TV Pública. Realmente le agradezco mucho, Omar. Muy buen programa, muy buen programa. Bueno, le voy a extender a Lucila el saludo. Por favor, muchas gracias. Por favor, muy creativos, muy inteligentes ambos periodistas, muy inteligentes. Da gusto escuchar cuando los periodistas son interlocutores de ese calibre, de esa naturaleza. En una época de tanta mediocridad en todos lados, realmente ustedes forman parte de la excepción. Se lo digo, no soy de regalar elogios, pero bueno, estamos viviendo una sociedad bastante mediocre en todo sentido y lo de ustedes realmente hace que uno mire el programa con mucho placer. Le agradezco mucho, Omar, le agradezco mucho la palabra. Bueno, a ver, varios temas para conversar, porque hay una agenda de la CGT también muy interesante. Lo que nos planteamos recién, uno de los desafíos de la administración de la pandemia, Omar, y de esta encrucijada, tiene que ver con la gran necesidad de la gente también, y al mismo tiempo la necesidad de cuidarse, ¿no? Esto que en algún momento apareció como una contradicción que intentaba lastimar al gobierno, pero que más allá de eso, y de la utilización política de lo económico y lo sanitario, el gobierno tiene que administrar de alguna manera. Hoy había gente reclamando, más allá del sentido de la oportunidad, con muchas razones, y por supuesto la CGT se expresó pidiéndole al gobierno de Alberto Fernández que no restrinja la economía. Esta encrucijada, ¿usted cómo la ve, Omar? Bueno, estamos en una situación muy comprometida, porque lamentablemente la Argentina viene de 4 años del anterior gobierno desastrosa, con todas las variables hacia abajo, como ya conocemos, y con un endeudamiento monumental. A eso se suma dolorosamente este hecho inédito en el planeta, que es esta pandemia, que no nos da tregua para nada, absolutamente. Y eso obviamente que afecta a todo el contexto socioeconómico. Fíjese, mire, hoy yo estaba leyendo un informe de la Universidad de San Martín, un interesante informe, que ellos dicen que si sumamos la proporción de cuentapropistas y asalariados bajo la línea de pobreza, estamos cerca de triplicar a lo de los trabajadores asalariados formales. Y si a esto le agregamos los desocupados, casi cuadriplicamos. Esto es tremendo, esto es un nivel de pobreza inédito realmente y que lacera todo análisis y ahonda la preocupación. Y el gobierno obviamente se maneja frente a esta situación y hay que resolverlo. Y yo ahí soy autocrítico nuestro, porque uno para criticar hacia afuera primero tiene que mirarse hacia adentro. Por ejemplo, una situación que hoy sería central en la República Argentina, para aquellos que creemos en el estado de bienestar y no en el libre albedrío del mercado como el anterior gobierno, hoy no hay ninguna posibilidad que haya un movimiento obrero fragmentado como el que tenemos. Hoy la unidad sería imperiosa desde todo punto de vista. Y acá los dirigentes nos tenemos que hacer responsables. ¿Sabe por qué? Porque allí estaría la clave donde se tendría que apoyar el gobierno nacional para enfrentar esta situación. Acá no hay términos medios, acá no hay grises. O se está de un lado o se está del otro, o creemos en el estado de bienestar y ponemos todas las herramientas del Estado y profundizamos ya no la articulación del Estado en el proceso económico, sino la regulación del Estado en el proceso económico. Y para eso necesita de la clase trabajadora, porque allí se apoya el campo nacional y popular. Entonces, empiezo por esta pregunta ahí que me parece sumamente interesante. Hace poquito charlamos con Yasky y Yasky la CTA tomó una decisión, nos dijo a nosotros salir de la tribuna, ir a la cancha y hacer denuncias contra las empresas alimenticias por el tema precios, pero ¿se puede hacer esto sin movilizar? O sea, ¿hay cosas que la dirigencia sindical no está haciendo y debería para que el gobierno tenga más espalda para tomar decisiones más profundas? Sí, para poder llegar a ese Consejo Económico y Social necesitamos la unidad nosotros, y la unidad sobre todo de la CGT, y esto no va en desmedro de la CTA, donde básicamente la CTA está conformada por
gremios de carácter público, básicamente, hay muy pocos gremios de carácter nacional, estoy hablando, ¿no? Por la CETERA y propio ATE. Pero después estamos hablando de que todo el sector productivo, todo el sector de comercio, incluso el público, el privado, está en la CGT. La CGT tiene una responsabilidad enorme allí. ¿Por qué? Porque la CGT hoy solamente se ha convertido en un factor de presión. Y para confrontar en este mundo concentrado escandalosamente, hemos visto estos días cómo aparecían, cómo crecieron las fortunas de los dueños de las aplicaciones. Para confrontar con ese modelo, nosotros necesitamos imperiosamente la unidad de la CGT. ¿Por qué? Porque es donde se va a apoyar el gobierno nacional para tener una decisión. Fíjese lo que nos pasó con Vicentín. Quisimos avanzar y no pudimos. Ahora, si usted tiene un movimiento obrero organizado y unido en ese aspecto, bueno, usted tiene un respaldo del gobierno nacional para pararse frente a esos poderes concentrados que cada día son más escandalosos. Cada día uno piensa más en el Papa Francisco cuando dice: vivimos la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana. ¿Y qué duda hay a esta altura? Fíjese usted, el otro día aparecían, ayer o anteayer, la fortuna, cómo creció, por ejemplo, el grupo Galperín. En medio de la pandemia, cuando todo se cayó y todo decreció, Galperín crece. O Unequian, o Paolo Roca, dueño de fortunas siderales, y nosotros vemos cómo crece la pobreza a más del 40% y la indigencia por arriba del 10%. Entonces, evidentemente, acá no nos podemos quedar en el medio. Por eso hago primero la autocrítica nuestra, ¿no? Que nosotros también tenemos una corresponsabilidad muy importante, pero claro, las organizaciones sindicales no somos las que determinamos la política de Estado, ni somos las que instrumentamos las herramientas porque no somos gobierno. Pero bueno, allí hay que buscar un entendimiento, Pablo. Omar, ¿qué tal? Luis Pablo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Es interesante esto que dice y quiero darle una vueltita de rosca más. Porque ustedes como representantes sindicales, en general estoy hablando, los representantes sindicales en general que están dentro del Frente de Todos o que adhieren al Frente de Todos, tienen un doble desafío, no solo por esto que usted dice, sino también por el reclamo de las bases, con sueldos muy atrasados, en primer lugar, y después con algunas políticas que se van tomando que son, llamémosla por lo menos antipáticas. Hablábamos recién con Pablo del tema de las tarifas, pero bueno, sumémosle la suspensión de los IFE, cómo impacta la suspensión de los ATP, ver que otros sectores sí se movilizan en la calle, pero ustedes por una decisión orgánica, además teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos en pandemia, no salen a la calle. Digo, son un montón de cosas a evaluar, ¿no? Sí, primero, las asimetrías salariales de los trabajadores formales en la Argentina son brutales. Brutales. Estoy hablando de los formales, no quiero ni hablar del otro. Primera cuestión. Segunda cuestión, nos pasamos años creyendo que la informalidad era un instrumento que podía resolver. Lo vengo diciendo hace años, si revisan los archivos, he tenido discusiones con compañeros de esto, que en la Argentina hay que definir conceptualmente y discutir conceptualmente. Y cuando digo esto que estoy diciendo, producción, empleo y tecnología, producción, empleo y tecnología, lo repito hasta el cansancio, no vamos a resolver con la informalidad porque lo decía el mismo Papa, lo dice el mismo Papa Francisco, termina siendo un desordenador social, y esto es clave y estratégico desde lo conceptual para los que estamos en el campo nacional y popular. Y claro que el movimiento sindical tiene una responsabilidad, claro que tenemos una responsabilidad. Ahora, ¿cómo movilizarnos si estamos fragmentados? Y eso hay que resolverlo. ¿Y sabe cómo se resuelve? Por eso hago siempre la autocrítica primero nosotros, para después poder reclamar. ¿Cuál es lo que digo? Se tiene que terminar esto, que los sindicatos numéricamente más grandes son los que determinan por congresales la conformación de la CGT. ¿Sabe cómo hay que hacer esto? Y esto va a resolver el problema del movimiento obrero. 224 organizaciones confederadas en la CGT. Cada organización vale un voto. Tenga 100.000 afiliados o tenga 5.000. Mientras apliquemos la técnica la metodología que el que tiene 100.000 es más importante que el que tiene 5.000 o 4.000, entonces ahí va a pasar esto que pasa. Pero Omar, modificar eso es meterse en el nudo de lo que es la reproducción de los dirigentes sindicales de hace 50 años. Mire, en la Argentina hay 3.500 organizaciones de base. Después están las uniones, las federaciones y las confederaciones. ¿Y cuántos son los que no se renuevan? 50, 100 dirigentes, pero hay cientos, de miles. Yo le hablo de Tierra del Fuego a La Quiaca. Hay más de 300.000 hombres y mujeres que todos los días ven una oficina, un edificio o una casa sindical. Bueno, pero claro,
En los medios aparecen 10, 20, 30, 40, y cuando aparece uno de los nuestros que no hace las cosas bien, en un país como el nuestro, que todo se generaliza, es como si estuvieran mezclados, es como si estuvieran los buenos de un lado y los malos del otro, y no, estamos mezclados, indudablemente, en toda actividad, en toda profesión. Entonces, esto hay que resolverlo. Entonces, eso no le da fortaleza al gobierno. Insisto, aquellos que venimos ideológicamente desde lo más profundo del peronismo, en cualquiera de sus corrientes y versiones, nosotros tenemos claro que lo que puede resolver esa escalera social que estableció a mediados del siglo pasado Juan Domingo Perón y Eva Perón es con la clase obrera empoderada. O si usted quiere hoy, la clase trabajadora empoderada. Y eso no se empodera si nosotros seguimos fragmentados y el gobierno, por ahí más de un gobierno, cree que dividir es reinar y es erróneo. Dividir es perder frente a los poderes concentrados. Esto es lo que vengo planteando hace tiempo, pero bueno, lamentablemente no lo podemos resolver y hoy, en un mundo, en una situación, como bien lo definió el presidente de la Nación, frente a un enemigo invisible que nos acecha todo el tiempo, todo se hace mucho más complejo. Pero es una oportunidad. Esta es una crisis mundial y hay una oportunidad. O sea, o salimos hacia un capitalismo productivo o este capitalismo voraz, depredador, evidentemente va a generar lo que está generando. Es increíble que Argentina, mediados del siglo pasado, llegó a producir uranio y hoy estamos discutiendo los niveles de pobreza y de indigencia. Explíquemelo porque yo no lo alcanzo a entender todavía. Me cuesta entenderlo. Omar, nos queda pocos minutos y quiero hacerle otra pregunta, pero intuyo que de lo que salió de la reunión de la mesa chica de la CGT el otro día en la CDU-PCN como un puntapié para la renovación de autoridades no le gusta, no ese es el modo, no está de acuerdo con ese modo. No, yo digo que si no cambiamos la metodología, en la Argentina del 83 para acá, entre 10 y 15 organizaciones sindicales deciden la conducción de la CGT. Creo que el único interreño que eso no sucedió fue con la conducción de una etapa de Hugo Moyano. Obviamente, me remonto más atrás, hubo liderazgo como el de Ubaldini, el de Rucci, pero fue Moyano el que rompió un poco eso. Entonces nosotros necesitamos realmente una democratización hacia el interior de nuestro estatuto social, El sindicalismo argentino es muy democrático y muy plural. De hecho, hay 3.500 organizaciones de base. Ya eso lo explica por sí solo. Si después es más conveniente o menos conveniente es para discutirlo en otro programa. Pero lo que digo es, nosotros necesitamos cambiar la metodología si realmente queremos la unidad. Porque todos decimos lo mismo. Queremos la unidad. Después cuando tenemos que buscar el cómo o el por qué, no lo logramos. Y siempre sucede lo mismo. Hoy todos dicen más o menos parecido. Bueno, hoy no hay un liderazgo que unifique. Y no hay porque lo primero que hay que cambiar es la forma y la metodología. Bien. Omar, por último, ¿cómo reflexiona, y seguramente tuvo alguna charla con otros referentes gremiales, lo que pasa a partir de las restricciones en el transporte? Hay mucho trabajador formal o informal también, cuyos contratantes no le van a pagar el transporte, digamos, ¿no? Y se le va a complicar para ir a laburar. Pero al mismo tiempo la necesidad por supuesto, de bajar la circulación de la gente en la calle. ¿Cómo estás observando esto? Yo creo que es muy complicado volver hacia atrás, digamos, un relajamiento en la sociedad que por distintas razones no se pudo eso resolver. Y hoy volver hacia fases anteriores es muy complejo, es muy complicado. Venimos viendo el desborde. Yo vivo en la ciudad de La Plata y se lo venimos planteando los legisladores locales y provinciales al propio intendente cuando nosotros veíamos ya hace varios meses los desbordes que había en la gente más joven de andar circular en la noche, por la calle, en el día, sin barbijo, descuidándose. Bueno, pero ahora estamos acá y la cosa se pone brava, Omar. Claro que se pone brava, exactamente que se pone brava. Bueno, pero si no hay una responsabilidad social, si cada uno desde lo individual no aporta a lo colectivo, es muy difícil. Evidentemente nos hemos relajado. El mundo está padeciendo esto. Yo realmente no tengo la fórmula. Lo que puedo aportar es lo que puedo hacer desde lo individual a lo colectivo. Cuidarme, cuidarnos, usar todo el tiempo el barbijo, lavarme las manos, no hacer reuniones grandes, juntarme con lo necesario, digamos. Tengo varias actividades y... Está bien, pero eso ya lo sabemos hace un montón. No sé cuánto más nuevo hay para decir. Ahora, lo que se necesitaba, evidentemente, eran decisiones del gobierno para frenar esto que puede terminar en una tragedia aún mayor. Lo que digo es, está claro que va a haber un impacto en ese sector de los laburantes que no se va a poder movilizar, ¿no? Y sí, porque eso va a afectar más la situación que estamos viviendo, de la pérdida de empleo, de las dificultades económicas, claro, lo vivimos. Yo le puedo hablar de mi actividad. Hoy, además de la revolución digital,
la gente no se acerca a un kiosco, las personas no se acercan a un kiosco de diario, ya no se acercan como se acercaban, por un montón de razones. Pongamos la revolución digital primero, pero después esta situación de pandemia, incluso en un momento mal informado o con alguna intencionalidad, hacían creer que el virus se depositaba en determinados metales, en el papel, eso después quedó claramente descartado. Entonces cualquiera habla cualquier cosa, y esto tiene que ver con lo que decía al principio. Hay una sociedad de una mediocridad tal que alarma, desde nosotros, me hago cargo de la parte mía, hasta la comunicación. Entonces así nos vamos a resolver. Ahora, creo que esto va a afectar, claro que va a afectar, sobre todo al hombre y la mujer que trabaja, porque ya estamos afectados, y yo creo que el Estado nuevamente tiene que sacar herramientas como la sacó al principio, de cuando empezó en marzo del año pasado, cuando aquel DNU del presidente, que va a tener que asistir a las pymes y van a tener que asistir a los trabajadores. Bueno, la manta es corta, o tiramos para un lado o tiramos para el otro. Clarísimo. Omar, gracias por la charla. No, gracias a ustedes, y espero que, bueno, se resuelva esto, y ojalá en lo que a mí me toca, o el del origen mío, que la dirigencia sindical algún día, y no muy lejano, determinemos que la unidad en serio está por delante de todo, y que podamos elegir una conducción que ayude a un gobierno nacional y popular. Así, de esta manera, ni lo ayudamos nosotros, y muchas veces los propios gobiernos o algunos funcionarios aprovechan las divisiones creyendo que por eso le da alguna situación. No lo digo en carácter del presidente, porque tengo claro que el presidente ha hecho muchos gestos de esto, inclusive durante su campaña también, tratando de que nosotros nos unificáramos, pero eso es una responsabilidad nuestra, no del gobierno, nos corresponde a nosotros resolverlo. Mándale un abrazo a los canillitas que la están pasando bravo, ¿eh? Muchísimas gracias, y seguiremos prestando nuestra colaboración esencial para que la población esté informada, y la pluralidad del kiosco de diario siga siendo una herramienta para nosotros central en un mundo tan concentrado, y sobre todo con los monopolios de la comunicación. Abrazo grande, Omar, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Omar Plaini, charlando con nosotros, secretario general de Canillita, dirigente del Frente Sindical, senador provincial. Después, si quieren, sacamos alguna cosa en limpio, pero ahí hay un tema de la organización política, más allá del gobierno, del resto de las organizaciones, que me parece fundamental. 452 Noticias.